No inicio del siglo XVIII, Europa vivía una época de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. El continente era escenario de constantes disputas entre monarquías poderosas y los tronos europeos estaban más inestables que nunca. Un foco importante de tensión estaba en la península ibérica, donde España comenzaba a perder su fuerza como potencia mundial tras siglos de dominio. La falta de sucesores directos en la Casa de Habsburgo colocaría al país en una crisis sin precedentes. En 1700, Carlos II, último rey de la linaje de los Habsburgos españoles, murió sin hijos, marcando el fin de una era y el inicio de una guerra que duraría más de una década. Dejó un testamento sorprendente. Nombraba heredero del trono español al nieto del rey Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou, primer paso hacia una guerra continental. Esta decisión generó gran preocupación entre otras potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, Holanda y Austria, temerosas por la hegemonía francesa si se unían Francia y España bajo el mismo rey. La Guerra de Sucesión Española fue oficialmente declarada en 1701 con el objetivo declarado de impedir que Francia dominara Europa, pero detrás había intereses comerciales, religiosos y de prestigio. La batalla por el trono no se limitaba a campos de guerra, sino también a salones dorados de palacios donde ministros, generales y mujeres influyentes manipulaban el poder a la sombra del trono. En la corte española, el nuevo rey Felipe V intentaba consolidar su autoridad en medio de un país dividido entre partidarios de la nueva dinastía Borbón y fieles a los Habsburgos. Joven e inexperto, comprendió rápido que gobernar España sería tan desafiante como mantenerse en el trono. A pesar de llegar con promesas de modernización, enfrentaba fuertes resistencias internas y externas. Su esposa, María Luisa de Saboya, ambiciosa y astuta, se convirtió en su principal consejera en los primeros años. Pero quien manda no siempre es el rey o la reina. A veces el verdadero poder está en manos de personas cercanas capaces de moldear decisiones. En ese ambiente tenso y opulento, dos mujeres comenzaron a competir por un cargo aparentemente discreto pero extremadamente poderoso, el de favorita de la reina. Este puesto ofrecía acceso irrestricto a la soberana, influencia en decisiones políticas e intermediación entre el rey y la corte. Con el tiempo, se volvió sinónimo de poder y peligro. Quien lo ocupaba podía elevar a su familia, enriquecerse o arruinarse rápidamente según el humor de la monarca. Y así, mientras Europa se preparaba para una guerra sangrienta, en Madrid otra batalla silenciosa comenzaba: la lucha por afecto, poder y control dentro del Palacio Real de España. En el corazón de la capital española, sobre el río Manzanares, se levanta imponente el Palacio Real de Madrid, residencia oficial de los reyes. Allí se desarrolló una de las batallas de poder más sorprendentes de la historia europea. Construido en el siglo XVIII sobre las ruinas del antiguo Alcázar Real, era símbolo del poder monárquico y escenario perfecto para intrigas, alianzas secretas y juegos de influencia. Con más de 3.000 habitaciones decoradas en oro y mármol, era mundo aparte donde cada paso podía significar ascenso o caída. Allí ejercía su papel político María Luisa Gabriela de Saboya, esposa de Felipe V. Aunque joven, destacó por inteligencia, carisma y habilidad política. Mantenía informado al rey y lo protegía contra enemigos internos. Pero gobernar no era fácil. Su salud frágil la dejaba frecuentemente acamada, abriendo espacio para que otras figuras ganaran fuerza. Fue en este contexto que dos mujeres compitieron por el cargo de camarera mayor, posición clave junto a la reina. Una era María del Pilar de Guzmán y Sandoval, duquesa de Uceda, noble experimentada y hija del famoso duque de Medinaceli. La otra era María Ana Josefa de la Cerda y Aragón, duquesa de Velada, mujer ambiciosa con conexiones estratégicas. Ambas buscaban prestigio personal y ventajas políticas para sus familias. Controlar a la reina significaba influir en información, decisiones y futuro de España. Mientras tanto, Felipe V intentaba equilibrar presiones externas de guerra y tensiones internas de corte. Su temperamento inestable y crisis depresivas complicaban aún más su posición. La reina María Luisa, aunque enferma, mantenía firme control sobre el marido y el país. Pero su ausencia física en eventos oficiales creaba brechas que las camareras aprovechaban. Además,
La corte estaba dividida entre partidarios de política francesa y defensores de autonomía española, aumentando clima de desconfianza. Ministros, generales y embajadores extranjeros negociaban con ellas, pues tenían acceso directo a emociones y preferencias de la reina. Así, mientras cañones resonaban en Europa y ejércitos marchaban por fronteras, en el interior del Palacio Real otra guerra silenciosa tomaba forma. Una batalla de cartas secretas, favores intercambiados y traiciones disfrazadas de lealtad. A mediados de 1702, la salud de María Luisa Gabriela de Saboya empeoraba cada vez más. Frecuentemente acostada, luchaba contra fatiga, estrés y posiblemente tuberculosis, enfermedades que la hacían vulnerable y dependiente de cuidados constantes. Aún así, no abandonaba su rol político. Incluso desde la cama recibía ministros, daba audiencias y exigía al rey, manteniéndose activa en el juego de poder. Esa constancia, incluso en enfermedad, la hizo respetada por algunos y temida por otros. Su carisma e instinto de deber inspiraban lealtad, pero también envidia. Fue precisamente en este entorno delicado que las dos camareras mayores actuaron con mayor fuerza, la duquesa de Uceda y la duquesa de Velada, ambas compitiendo por lugar privilegiado cerca de la reina. El cargo de camarera mayor era mucho más que título decorativo. Era acceso directo a emociones, secretos y preferencias de la monarca, algo valioso en la corte española. Quien controlaba a la reina podía influir en decisiones sobre ministerios, títulos, tierras y tratados diplomáticos. Era prácticamente uno de los cargos más poderosos del país. La duquesa de Uceda, hija de una de las familias más tradicionales, usaba su prestigio histórico para mantenerse cerca de la soberana. Su linaje servía a los Habsburgos durante generaciones. Por otro lado, la duquesa de Velada, aunque de linaje importante, tenía estrategia diferente. Aliaba con sectores de la Iglesia y del ejército, ampliando red de poder fuera del palacio. Ambas sabían que mientras la reina estuviera enferma, el verdadero poder estaba en sus manos. Cada palabra susurrada al oído de la reina podía cambiar destino de ministros, generales y hasta políticas nacionales. Además, tenían visiones distintas sobre gobierno español. Mientras la duquesa de Uceda favorecía alianzas con Francia, la duquesa de Velada defendía mayor independencia diplomática. Esto generaba conflictos constantes dentro de la propia corte. Ministros debían elegir bandos. Muchos perdieron cargos por apoyar camarera equivocada en momento crucial. Felipe V, aunque rey, se veía atrapado en esta telaraña de influencias. Dependía de su esposa para entender mejor humores de la corte, y por consecuencia, terminaba manipulado indirectamente por las camareras. Los embajadores extranjeros vigilaban atentos movimientos palacianos. Para ellos, saber quién realmente mandaba era tan importante como conocer planes militares de España. Cartas secretas eran intercambiadas entre Londres, París y Viena. Ojos de Europa estaban puestos en Madrid, donde una reina enferma y dos camareras ambiciosas escribían, sin querer, capítulo curioso de la Guerra de Sucesión Española. Y conforme pasaban meses, tensión dentro del Palacio Real aumentaba. Rivalidades crecían, juegos de poder se intensificaban y corte se dividía entre quienes deseaban proteger a la reina y aquellos que la veían oportunidad de ascenso. Mientras la Guerra de Sucesión Española se intensificaba en campos de batalla, dentro del Palacio Real de Madrid otra guerra paralela ganaba fuerza y protagonismo, liderada por mujeres. Las camareras mayores no estaban solas en esta disputa. Cada una contaba con red de aliados poderosos, ministros, generales, clérigos y embajadores extranjeros que veían en ellas forma de influir en decisiones reales. La duquesa de Uceda, con origen aristocrático y raíces profundas en corte, era vista como defensora de valores tradicionales y alianzas con Francia, país vecino y socio histórico. Ya la duquesa de Velada, más pragmática y conectada con intereses locales, buscaba fortalecer lazos internos de España, especialmente con sectores conservadores de la Iglesia y nobleza regional que temía pérdida de autonomía. Estas diferencias ideológicas transformaron disputa por influencia en reina en algo mayor que conflicto personal. Era lucha entre visiones opuestas sobre futuro del país. Ministros cambiaban de posición según quien estuviera en alto junto a la reina. Un día el favorito era el conde de Oropesa,
aliado de la duquesa de Uceda. Al siguiente era el marqués de Villena, apoyado por la duquesa de Velada. Además, las camareras usaban estrategias diferentes para mantener poder. La duquesa de Uceda prefería elegancia discreta, lealtad demostrada con gestos sutiles y fidelidad al protocolo. Por otro lado, la duquesa de Velada apostaba en proximidad emocional con la reina, empleando cartas afectuosas, cuidados constantes y postura maternal para asegurar posición privilegiada. Estas aproximaciones crearon dos grupos definidos dentro de la corte: los ucedistas, que defendían política más francesa, y los veladistas, que querían España más independiente y enfocada en propios intereses. Los enfrentamientos llegaban a salones de cena, misas reales y bailes cortesanos. Nada ocurría sin que una de las dos partes intentara aprovecharse. Incluso regalos dados a la reina tenían significado político. El rey Felipe V, cada vez más sobrecargado de responsabilidades y con inestabilidad emocional, se veía atrapado en este juego de influencias. Sabía que necesitaba de su esposa, pero también dependía de las camareras para entenderla. Con ello, el palacio se convirtió en campo de batallas silenciosas donde palabra dicha al azar podía costar caro y carta mal interpretada desencadenar crisis diplomáticas. Embajadores británicos y holandeses observaban con atención, viendo cualquier división como oportunidad de debilitar al enemigo. Al mismo tiempo, embajador francés mantenía contacto constante con duquesa de Uceda, intentando garantizar que política de España siguiera alineada con intereses de Luis XIV. Y así, mientras ejércitos combatían en fronteras, en interior del Palacio Real otra guerra proseguía. Batalla silenciosa, llena de cartas secretas, promesas vacías y alianzas que cambiaban con el viento de la corte. Dentro del silencio de los aposentos reales, lejos de miradas del pueblo y muchos miembros de la corte, una poderosa arma era usada con maestría: la escritura. Cartas, billetes y memorandos circulaban como moneda corriente dentro del Palacio Real. No eran solo palabras en papel, sino promesas, amenazas, chantajes disfrazados de gentilezas y órdenes políticas camufladas bajo recomendaciones personales. La duquesa de Uceda mantenía red de informantes que le permitían saber todo lo que ocurría en corte, incluyendo cartas intercambiadas entre la reina y otros aliados o ministros importantes. Por su parte, la duquesa de Velada prefería usar proximidad física con la reina para influir directamente en sus decisiones. Conocía sus deseos, miedos y debilidades con tal intimidad que podía manipular sentimientos para moldear elecciones políticas. Era común que ambas interceptaran correspondencias o escribieran anónimos para perjudicar imagen de rival ante la monarca. Algunas cartas incluso eran falsificadas, con caligrafías imitadas y firmas forjadas. Ejemplo notorio fue una carta atribuida al marqués de Villena, supuestamente criticando a la reina. Más tarde se descubrió que mensaje había sido fabricado por espía de facción opuesta con objetivo de alejar ministro de corte. Además de cartas, encuentros secretos también formaban parte del juego. Mientras la mayoría dormía, en jardines o salas laterales menos frecuentadas, alianzas eran selladas con apretones de manos y juramentos de lealtad. El rey Felipe V, aunque oficialmente jefe del Estado, tenía poco control sobre estas maniobras. Muchas veces conocía decisiones importantes solo después de ejecutadas. Las camareras sabían que mientras controlaran acceso a la reina podrían decidir quién hablaba con ella, qué se decía y, más importante, qué se omitía. Esto les otorgaba poder casi absoluto. Ministros y generales necesitaban pasar por ambas mujeres para conseguir audiencia real. Era común ofrecer presentes, tierras o cargos a cambio de favores o simplemente para mantener nombre en alto ante monarca. Incluso el confesor de la reina, figura religiosa importante, se vio envuelto en esta telaraña de intereses. Consejo bien dado en momento adecuado podía cambiar rumbo de política o derribar enemigo. Embajadores extranjeros también entraron en la jugada. Cartas provenientes de París o Londres eran entregadas discretamente, con ofertas de oro, títulos o protección diplomática a cambio de información privilegiada. Esta constante troca de secretos y favores convirtió al Palacio Real en centro de espionaje y manipulación política. Quien dominara este arte, dominaría a España. Pero no todas las cartas eran usadas para conspirar contra rivales.
Algunos documentos sirvieron para salvar vidas, liberar inocentes de acusaciones injustas o evitar escándalos que pudieran debilitar a la monarquía. Y así, mientras Europa observaba perpleja avance de la Guerra de Sucesión Española, en interior del Palacio Real de Madrid otra guerra proseguía. Batalla silenciosa librada con plumas, sellos y papeles que definirían destino de nación. Dentro del Palacio Real de Madrid, cada gesto era calculado, cada palabra pesada y cada sonrisa muchas veces solo una máscara. La corte no era solo un lugar de poder, también era un escenario donde todos representaban papeles. Las ceremonias reales eran verdaderas obras teatrales. Desde el momento en que la reina despertaba hasta cuando se retiraba a dormir, todo estaba regido por rituales precisos con sirvientes, damas y ministros entrando y saliendo de escena según el guión de la tradición. Estos rituales no existían solo por lujo o vanidad. Servían como barreras de acceso e instrumentos de control. Quien participaba en las ceremonias tenía influencia. Quien quedaba fuera, perdía poder. La posición que una camarera ocupaba durante el desayuno real, el derecho de ayudar a la reina a vestir su capa o de sostener su abanico podía determinar su importancia política al día siguiente. Por eso, disputar estos pequeños privilegios era tan importante como disputar el cargo de ministro. Era en esos momentos cuando se pedían favores, se hacían promesas y se identificaban enemigos. La duquesa de Uceda dominaba a este juego con maestría. Usaba el protocolo a su favor asegurándose posiciones privilegiadas y excluyendo a sus rivales de los momentos más importantes de la rutina de la reina. Ya la duquesa de Velada prefería romper con el formalismo cuando era necesario. Usaba la intimidad con María Luisa para crear situaciones donde solo ella parecía merecer confianza, criticando abiertamente lo que llamaba excesos de etiqueta. Esta diferencia entre las dos camareras generó un tipo de división dentro de la propia corte. Los que creían que el ritual mantenía el orden y la dignidad del reino y los que veían en él solo obstáculos creados para proteger intereses particulares. Felipe V, aunque intentaba mantener cierta neutralidad, se veía constantemente presionado a tomar partido. Cuando apoyaba una determinada ceremonia o elegía sentarse al lado de una camarera específica, ya estaba tomando una posición política. Las decisiones políticas solían tomarse no en los consejos reales, sino en salones de comedor, jardines o corredores del palacio durante conversaciones casuales disfrazadas de cortesías. Ritual, apariencia, cortesía. Todo era parte de una estrategia mayor. Una reverencia más baja de lo normal, un saludo prolongado o incluso una mirada cruzada podían interpretarse como señales de alianza o de hostilidad. Además, las propias damas de compañía estaban entrenadas para usar el cuerpo y la voz como armas. Sabían reír en el momento adecuado, llorar con elegancia e incluso fingir indiferencia cuando era necesario ocultar emociones reales. Los hombres de la corte también jugaban este juego, pero no siempre entendían completamente las reglas femeninas. Muchos subestimaron el poder de las camareras, creyendo que estaban allí solo para cuidar a la reina, un error que costó caro a algunos. Con el tiempo, quedó claro que el verdadero poder no estaba solo con el rey ni con los generales, sino con aquellos que sabían cómo manipular las apariencias y controlar el flujo de información dentro del palacio. En el cuarto real, donde las cortinas siempre estaban cerradas para proteger a la reina de la luz fuerte del sol y de miradas curiosas, sucedía una de las escenas más simbólicas del poder en España: el acceso al lecho de la soberana. Acercarse a la reina en su cama no era solo un acto de cuidado. Era un privilegio político, un momento de influencia y muchas veces el escenario de decisiones que moldearían el futuro del reino. María Luisa Gabriela de Saboya, aún joven y muy enferma, pasaba largos periodos acostada. Aún así, se mantenía activa, recibía audiencias y daba órdenes directas a su marido, Felipe V. Era allí, en el silencio del cuarto real, donde las camareras mayores ejercían su mayor poder. La duquesa de Uceda y la duquesa de Velada competían por quien estaría al lado de la reina en los momentos más delicados. Quien sostenía su mano mientras tosía, quien le ofrecía remedios o simplemente quien estaba presente durante sus conversaciones con el rey, tenía la oportunidad única de inclinar la balanza política. El acceso al lecho de la reina era tan disputado que existía incluso una ceremonia formal para decidir quién tendría el derecho de estar presente en cada ocasión,
pero como todo en la corte, esto podía ser manipulado. Las dos camareras usaban diferentes estrategias. La duquesa de Uceda insistía en el protocolo recordando constantemente que su familia había servido a los reyes por generaciones y que su papel estaba tradicionalmente ligado al cuidado íntimo de la monarca. Ya la duquesa de Velada prefería explorar la proximidad emocional. Usaba cartas personales, palabras reconfortantes e incluso historias divertidas para ganar la confianza de la reina y asegurar su posición privilegiada. Estos momentos de intimidad tenían un peso enorme. Muchas veces el rey entraba al cuarto esperando encontrar a su esposa descansando, pero salía con una nueva decisión política sugerida por una de las camareras. Felipe V, ya sobrecargado con los desafíos de la guerra y con su salud mental debilitada, veía en estos encuentros un medio de entender mejor los sentimientos de la reina sin percatarse de que muchas veces aquello era resultado de una manipulación cuidadosa. Además, las camareras sabían que cuando la reina hablaba de algo en tono de deseo o queja, bastaba repetir esas palabras con cierta énfasis para convertirlas en órdenes reales. Hubo casos en que ministros eran nombrados o destituidos tras un comentario casual hecho en el lecho real. Una frase susurrada al oído de la reina podía cambiar destino de hombres poderosos. Los médicos de la corte también se volvieron piezas importantes en este juego. Controlar los remedios, horarios de reposo e incluso diagnósticos permitía que ciertos aliados tuvieran más tiempo junto a la reina y otros fueran alejados. Con el paso de los meses, esta batalla por el lecho de la reina fue haciéndose cada vez más evidente. Ministros comenzaron a quejarse de la dificultad para obtener audiencias reales, pues siempre había una camarera ocupando el lugar principal. Y así, mientras ejércitos luchaban en fronteras y tratados eran negociados entre reinos, dentro del Palacio Real de Madrid otra guerra silenciosa proseguía, librada entre sábanas de seda, almohadones bordados y palabras susurradas al pie de la cama. A finales de 1707, la salud de la reina María Luisa Gabriela de Saboya entró en colapso total. Lo que antes era una enfermedad debilitante se convirtió en una lucha contra el tiempo y todos en la corte lo sabían. La soberana no resistiría mucho más. Sus síntomas se empeoraron drásticamente. Fiebres altas, tos constante y extrema debilidad física la dejaron prácticamente inmovilizada. Los médicos reales hacían lo posible, pero los remedios de la época eran limitados y algunos incluso perjudicaban más que ayudaban. Mientras tanto, las camareras mayores redoblaron sus esfuerzos. Cada minuto junto a la reina valía oro. Las disputas por acceso a su lecho se volvieron aún más intensas, casi desesperadas. La duquesa de Uceda insistía en el protocolo, afirmando que como camarera mayor oficial, le correspondía a ella cuidar a la reina en sus últimos momentos. Ya la duquesa de Velada argumentaba que su cercanía emocional con María Luisa le otorgaba ese derecho natural. Felipe V, abatido por la visión de su esposa agonizando, intentaba mantener cierto control sobre la situación. Pero él mismo estaba cada vez más inestable, emocionalmente frágil ante la inminente pérdida. El 12 de febrero de 1708, a los solo 22 años, María Luisa Gabriela de Saboya falleció en el Palacio Real de Madrid. Su muerte marcó el fin de una era y el colapso de un sistema de poder que giraba en torno a su figura. Con la reina muerta, el juego político dentro del palacio cambió por completo. Las dos camareras perdieron su principal fuente de influencia y rápidamente vieron sus privilegios desvanecerse. La duquesa de Uceda, que había apostado todas sus fichas en la alianza con la reina y con Francia, vio su estrella extinguirse casi inmediatamente. Sus enemigos en la corte aprovecharon la oportunidad para atacar. Ya la duquesa de Velada intentó reposicionarse buscando nuevas alianzas con sectores conservadores de la nobleza y la Iglesia. Pero sin la protección de la reina, su poder también empezó a desmoronarse. El rey Felipe V, ahora viudo y más solitario que nunca, decidió casarse nuevamente pocos meses después. Su nueva esposa sería Isabel Cristina de Brunswick, una mujer inteligente y política que pronto comenzaría a forjar su propia red de influencia. Con la llegada de la nueva reina, una nueva dinámica tomó forma en la corte. Las antiguas rivalidades dieron lugar a nuevas disputas y las camareras que sobrevivieron a la caída de la reina anterior tuvieron que aprender a jugar un nuevo juego.
Muchos de los aliados de las dos duquesas fueron apartados de cargos importantes. Ministros cayeron, generales perdieron comandos e incluso miembros de la familia real vieron sus posiciones reducirse. Las cartas secretas dejaron de circular. Los encuentros nocturnos cesaron. Las estrategias de manipulación que dominaron los últimos años de la corte real dieron paso a un nuevo ciclo de poder y un nuevo grupo de mujeres ambiciosas. La muerte de la reina no fue solo un evento trágico, sino también una revolución silenciosa dentro del palacio real. Un mundo entero se desplomó con ella y otro estaba a punto de surgir bajo nuevas reglas. Y así, mientras sonaban las campanas en Madrid y los retratos de la reina eran cubiertos con paños negros, el palacio real respiraba un cambio profundo. El juego continuaba, pero ahora con otras jugadoras en el tablero.